Antes de empezar a hablarles sobre mi exposición, quería aprovechar el momento para hablarles del Observatorio de Instituciones Representativas, donde, en relación con lo que Araceli acaba de presentar del proyecto de élites, pueden encontrar información. En estos momentos soy la responsable del Observatorio de Instituciones Representativas de la Universidad de Salamanca. Este observatorio lo puso en marcha el Instituto de Iberoamérica en el año 2007 con el fin de crear una plataforma que consiguiera o que sirviera de análisis y de estudio de las instituciones en América Latina, y no solo de las instituciones, sino también de los actores que despliegan sus estrategias dentro de esos entramados. Dentro del Observatorio de Instituciones Representativas podemos encontrar, o está formado por tres subobservatorios, podríamos llamarlos. Legislatina, que es el Observatorio del Poder Legislativo en América Latina, el Observatorio de Partidos Políticos, OPAL, y el Observatorio de Élites Parlamentarias de América Latina. Brevemente, les queríamos, para aquellos que estén interesados, el observatorio, la página web del observatorio es www.oir.org.es. Y ahí podrán acceder a los tres observatorios. Dentro del Observatorio del Poder Legislativo, pues uno va a poder encontrar información sobre sobre normas, las constituciones, las leyes de partidos, los reglamentos internos de las cámaras, toda esa información para cada uno de los países. Va a poder también encontrar información, unas bases de datos que contienen información tanto de manera comparada como de manera individual para cada uno de los países, con aspectos generales sobre los parlamentos, desde cómo se llama cada uno de qué nombre recibe el Congreso en cada uno de los países, desde las comisiones que hay en un país, cuántos miembros puede tener una comisión, el tiempo que duran las comisiones, es decir, toda una serie de información relativa a los parlamentos. También van a poder encontrar en este observatorio de Legislatina, por ejemplo, información sobre la composición de las cámaras, desde el periodo más antiguo que se pueda encontrar. Vamos a poder encontrar tasas de reelección, las tasas de cuál es la composición o qué peso tienen las mujeres y cómo ha ido evolucionando ese peso a lo largo del tiempo en las cámaras, tanto en las cámaras altas como en las cámaras bajas. En el Observatorio de Partidos Políticos tenemos información variada. Podemos encontrar documentos de investigación que han sido realizados por los alumnos del doctorado de Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca y del Máster de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Iberoamérica, y que abordan los procesos de selección de candidatos en cada uno de los países y por partidos políticos en función de unas maneras, unas veces comparados, otras veces estudios diacrónicos. Podrán encontrar también indicadores los principales indicadores de competencia interpartidista, desde el número efectivo de partidos, volatilidad, polarización. Podrán también tener acceso a documentos relativos a las elecciones, donde se analizan cuáles han sido los resultados de las elecciones para cada uno de los países y durante un periodo de tiempo. En todos ellos, en todos los observatorios, también van a poder encontrar todo tipo de trabajos que los diferentes miembros de cada uno de estos proyectos ha realizado sobre este tema. Y finalmente, en el Observatorio de Élites Parlamentarias, donde van a poder encontrar todos los resultados de las encuestas desde el año 94 hasta la actualidad. Va a haber documentos donde los resultados de las encuestas están para el total de la Cámara y otros en los que está segmentada la información o desagregada por partido político del entrevistado. Y todo desde el año 94 para cada uno de los países. Van a encontrar series temporales. También hay una información sobre cuáles son las bases de datos con los resultados de las encuestas que están disponibles y que son de acceso público para todos aquellos que estén interesados en trabajar con los datos de los legisladores.
y también tenemos unos boletines que también desde el año 2005 el equipo de élites lleva elaborando y que abordan diferentes temáticas. Los boletines en unas ocasiones han sido por países, otras veces en estos momentos son boletines temáticos y que tienen una fuerte carga analítica y que abordan diferentes aspectos de las encuestas. Para todos aquellos que estén interesados en que les incluyamos en nuestra base de datos para mantenerles informados y enviarles de manera periódica las publicaciones que vamos sacando, si quieren al final de esta sesión pues me pueden pasar sus correos electrónicos y con mucho gusto les enviaremos esta información. Bueno, dicho esto, voy a pasar ahora ya a presentarles lo que quiero mostrarles a lo largo de esta tarde. Quería hablarles de una nueva línea de investigación que estamos llevando ahora en estos momentos en el Instituto de Iberoamérica y que surge y es una extensión del proyecto de élites latinoamericanas que Araceli acaba de presentar y que tiene como finalidad abordar el estudio de las carreras parlamentarias y principalmente de la calidad de los políticos en América Latina, que ha sido un aspecto poco estudiado en la región y que se inserta dentro de la novedosa línea también de trabajo sobre calidad de la democracia. Yo trataré de mostrarles esta tarde algún avance de algunos resultados y alguna manera de abordar el tema de las carreras parlamentarias y de la calidad de los políticos. ¿Por qué surge un poco la necesidad? Como mostraba Araceli, hemos medido en muchas ocasiones y hemos tratado de abordar el estudio de los legisladores desde diferentes ámbitos, pero después de que si miramos cuál ha sido la agenda de discusión en la ciencia política desde finales de la década de 1980, cuando finalizan un poco los procesos de transición, la discusión se centraba sobre todo en torno a cuáles eran las bondades o peligros del presidencialismo frente al parlamentarismo. En la década de 1990, la ciencia política como que centró ya más su discusión en el tema de los partidos políticos y de las instituciones latinoamericanas. Y esta mirada a las instituciones pues, fue un avance y como un aire fresco para el entendimiento de la política en una región que estaba un poco ya también cansada de explicar el desarrollo político en función de o desde visiones estructuralistas, donde la clase social jugaba un papel estelar, o desde visiones un tanto dependentistas, donde los factores económicos externos también prevalecían. Después de 3 décadas, la discusión actual o el momento actual parece que llega a un punto en el que uno necesita mirar un poco más allá y entonces uno piensa que si las instituciones importan, los políticos importan todavía más. Después, como digo, de todas estas 3 décadas, nos hemos dado cuenta, o podemos decir, que los políticos, o podemos afirmar que los políticos son la variable independiente que por excelencia nos va o incide en mayor medida en el nivel de modernización y de democratización de la política. Ahora parece que uno puede volver a pensar y se plantea y se piensa en el papel que juegan los líderes o en el carisma que tienen los actores individuales y más en un momento que se ve acentuado por las crisis o por la crisis económica que se vive también o que viven las economías latinoamericanas. A pesar de la importancia de la élite parlamentaria, como ha puesto de manifiesto Araceli en su exposición, lo cierto es que el estudio de la calidad de los políticos o del comportamiento profesional de los mismos ha sido un aspecto que no ha sido al que se le ha prestado poca atención y tan solo existe un estudio o existen estudios comparados sobre carreras parlamentarias o calidad de los políticos los que han sido realizados por algunos de los miembros de este equipo.
La nueva situación que atraviesa América Latina plantea que el progreso de la política, en términos de su calidad, entendida como el mayor grado posible de atención y resolución de las demandas y problemas de la sociedad, en un marco de reconocimiento pleno de sus derechos y deberes como ciudadanos, no es posible si no viene acompañado con la mejora de la calidad de los políticos. Y conocer las carreras políticas de los diputados no deja de ser también un modo de conocer o de estudiar la calidad de los parlamentarios. ¿Pero qué se entiende por carrera parlamentaria? El tema es complejo. Given en 1991 identifica 4 objetivos que justifican cuáles han sido los motivos para estudiar las carreras parlamentarias. Él aborda y manifiesta que existe un buen número de trabajos que abordan el estudio de las carreras políticas por la necesidad de estudiar a los legisladores, cuáles son sus motivaciones para presentarse al cargo, cuál ha sido su proceso de reclutamiento o cuáles son los motivos por los que abandonan su puesto o deciden no volverse a presentar a una reelección. Existe un segundo grupo de trabajos que son aquellos que tienen como objetivo mejorar el conocimiento sobre el Parlamento y, sobre todo, sobre su nivel de institucionalismo. Otra literatura que es la que busca mejorar o estudiar las carreras parlamentarias con el fin de mejorar el entendimiento sobre el sistema político del que la Cámara forma parte. Y para ello lo que hacen es estudiar a quienes les gobiernan, sus variables o sus aspectos, características sociodemográficas o sus actividades anteriores y posteriores al cargo. Y finalmente existe una pequeña parte de la literatura, esta es muy pequeña, en la que se han realizado trabajos comparados tratando de encontrar generalidades para los distintos sistemas sociopolíticos. Sin embargo, y a pesar de la precisión de estos 4 objetivos que se plantean en un momento, parece que no existe y no se sabe exactamente cuando uno habla o quiere hablar de carrera parlamentaria a qué se está refiriendo. La literatura, por lo general, cuando habla o bajo el título de carrera parlamentaria, lo que hace es estudiar cuáles han sido las ocupaciones anteriores de los parlamentarios, su experiencia parlamentaria, el número de legislaturas que han permanecido en la Cámara, la búsqueda de la reelección, o sea, en la búsqueda o la ambición política de los parlamentarios, o si han desarrollado otros puestos políticos. Esto en lo que respecta a la calidad a la carrera parlamentaria, pero lo mismo nos sucede con calidad de los políticos. ¿Qué entiende uno por calidad de un político? Pues las investigaciones que se encuentran en la literatura sobre este aspecto tampoco han dado una definición clara del mismo. Lo que se han limitado es a rellenar este espacio de la calidad a partir de o seleccionando una serie de variables que puedan operacionalizar el concepto. Sin embargo, la propuesta de definición de un político de calidad parece que requiere de ciertas precisiones para que pueda ser operativa. En la literatura sobre este tema existen 4 formas hasta ahora de medir la calidad de los políticos. Existe una manera de medir esta calidad, sería desde una perspectiva prospectiva, es decir, valorando todas aquellas actividades propias de las funciones del puesto que desempeña un determinado político. En el caso de los diputados, pues deberían ser valoradas las tareas que encierran o que son integradoras de la carrera parlamentaria, pues las posiciones formales y los trabajos en comisiones, especialización o la antigüedad, el trabajo en el distrito, la elaboración de leyes, por ejemplo, o la búsqueda de la reelección. Existe una segunda manera, otro modo de medir la calidad de los políticos, y es a través de las características de los diputados, o sea, mirando el historial del político. En este sentido, la carrera de un diputado pues, puede ser considerado como un buen indicador de su competencia y de lo que será su participación en el puesto que va a desempeñar. Al fin y al cabo, esta no dejaría de ser también un poco la estrategia que utiliza a lo mejor el partido para nombrarle candidato o la estrategia que utiliza un votante para elegirle como diputado. Bajo esta perspectiva, muchos autores han tratado o han dado toda una serie de características constitutivas de la calidad, pero
al igual que sucedía con la carrera parlamentaria, se mide o se habla de calidad de un político, en algunos casos, por ejemplo, pues tomando como referencia o como conjunción dos variables, competencia y honestidad. Otros autores hablan de calidad de político para referirse a diputados efectivos, otros para hablar de profesionalización, otros de competencia nada más o de experiencia. Pero en ningún caso parece darse una definición concreta y clara de calidad de la democracia, con lo cual sigue siendo un problema cómo medir y cómo abordar este tema. Quizá la explicación más amplia es la que dio Kinder en 1983, en la que habla de 4 características constitutivas de la calidad, que serían la competencia, la honestidad, la integridad de la persona, el carisma y el liderazgo. Un repaso a la bibliografía ha puesto de manifiesto que la competencia y la honestidad parecen ser las características que tienen una mayor importancia y un mayor peso sobre las otras dos. Y no solo es que las 4 variables o estas 4 características no tengan la misma importancia para los individuos, para los ciudadanos, sino que además los datos han puesto de manifiesto, datos empíricos en investigaciones que se han hecho, han puesto de manifiesto que la competencia y la integridad parece que tienen un impacto más estable y más significativo a lo largo del tiempo y que, en cambio, el carisma y el liderazgo juegan un papel menos claro en todo esto. Otra manera de medir la calidad de los políticos ha sido la de aquellos que consideran que es suficiente hablar de calidad de los políticos teniendo en cuenta la calidad de los parlamentos y sin importar las cualidades o la capacidad o lo bien que lo estén haciendo sus miembros. El desarrollo histórico y la evolución del poder legislativo en Estados Unidos pues hacen que se denomine o que se considere un parlamento como profesional en función de 3 variables: el tiempo de sesiones, los salarios o la dotación de personal y de otros recursos. Por lo tanto, se trataría de una cuestión de forma en la que no importa, como digo, cuáles son las cualidades del político, sino que uno podría alcanzarlo fácilmente estableciendo una norma o con una buena dotación presupuestaria. Y finalmente estaría otra manera de medir la calidad de los políticos, que es a través de los ciudadanos. Cómo valoran los ciudadanos a los políticos y las tareas o el ejercicio de sus funciones. De todas estas maneras de medir la calidad, yo solo me voy a centrar en una, que es la de las características de los diputados, que es de la que realmente disponemos de más información a partir del proyecto de élites parlamentarias. Y para medir este eje de análisis de características de los diputados, como he dicho, existen 4 dimensiones o 4 dimensiones de las que nosotros partimos: competencia, honestidad, liderazgo y carisma. La primera de ellas, la competencia, y sobre la que más me voy a centrar porque tenemos muchos más datos, es la estaríamos midiendo y utilizando variables que utiliza habitualmente, las más utilizadas en la literatura para medir competencia, que serían todas aquellas variables que encierran un cierto grado de conocimientos o de experiencia y que le sitúan al diputado en una mejor posición para desarrollar sus funciones o desarrollar su puesto. Estas variables serían el nivel académico, la experiencia parlamentaria, el número de legislaturas que un diputado permanece en la Cámara, el desarrollo de puestos políticos anteriores o la dedicación exclusiva a la política. Para medir honestidad, liderazgo y carisma me voy a basar en la percepción que los propios diputados tienen sobre cuáles han de ser las características de un buen político. Medir la honestidad, estos conceptos, todos ellos, tienen su complejidad y creo que son muy discutibles. La honestidad, tener un indicador de honestidad y ver cuánto de honesto es un diputado a diputado en toda América Latina es una tarea prácticamente imposible y que se debería
a nuestro trabajo. Habitualmente, la mayoría de la literatura que existe sobre este tema está centrada en el estudio del Parlamento en Estados Unidos, y la mayoría de los trabajos, la manera que han tenido y que han utilizado para medir honestidad, liderazgo o carisma, lo han hecho utilizando las encuestas de opinión o mediante experimentos donde se suele dar a diputados, se pone a unos líderes políticos y se pide que valoren qué características son las que debería tener un buen político. En este caso, nosotros utilizaremos la percepción desde dentro, cómo valoran o qué características piensan los diputados que deben de ser, que debe tener un buen político. En cuanto al perfil sociopolítico y más concreto, enfocado un poco a la competencia de los diputados latinoamericanos, diré que son personas con una edad cercana a los 50 años, su nivel educativo es elevado, un 90% de ellos ha pasado por la universidad. La abogacía, la empresa, y cuando digo la empresa me estoy refiriendo a empresarios, y la docencia, los profesores, sobre todo profesores de universidad, son las tres principales profesiones a las que se dedicaban los diputados antes de iniciar su carrera parlamentaria. La experiencia parlamentaria en América Latina en general es baja y cada vez es más frecuente que su llegada al Parlamento sea posterior al desarrollo de otros puestos de elección popular o puestos de designación. El número medio de legislaturas que permanecen en la Cámara, los diputados latinoamericanos, es de una legislatura y media. Y en cuanto a socialización política, aunque sé que esta parte la menciono porque me parece significativa, pero soy consciente de que no influye tanto, no tiene una influencia tan directa en la competencia de un parlamentario, sino más en las motivaciones para acceder a la política o en su ambición política una vez dentro. Pero sí me parece significativo que más del 50% de los diputados latinoamericanos tienen o han tenido familiares en la política, y un 58% de ellos dice haber tenido un proceso de socialización temprano en el entorno familiar. Por países voy a mostrar brevemente aquellos datos que son más significativos por las diferencias y por lo que se distancian de la media latinoamericana. Como he dicho, la mayoría de ellos proceden, antes de dedicarse a la política, como antes de ser diputados, proceden de la empresa, son abogados, jueces o son profesores de universidad. Tan solo un 9,7% se dedicaba previamente a la política como profesión. Destaca el caso, por ejemplo, de México, donde un 29% de ellos se dedicaba profesionalmente a la política. Y cuando digo profesionalmente es que recibía una remuneración económica por el trabajo realizado. Y en el extremo contrario tendríamos a Paraguay, donde los diputados paraguayos ninguno se dedicó previamente a la política. En cuanto al porcentaje de diputados con experiencia legislativa o experiencia parlamentaria previa, anterior al cargo que desempeñan ahora, esta es muy importante en el caso de los chilenos y los brasileños, donde cerca del 60%, en torno al 60% en ambos casos, tienen experiencia previa, no es su primera legislatura. En cambio, esto es muy ocasional en el caso de Bolivia o de Costa Rica. El número medio de legislaturas que permanecen en la Cámara, como dije antes, es de una legislatura y media más o menos para América Latina en general. Solo superan las dos legislaturas, chilenos y brasileños, y junto con los diputados de El Salvador son los que tienen una estancia más larga o que han tenido una permanencia más larga en la Cámara. En el extremo contrario tendríamos a Bolivia, Costa Rica y México, donde tan solo apenas superan la legislatura. Si bien tengo que mencionar que, por ejemplo, Costa Rica y México están influenciados probablemente el solo tener una legislatura porque no existe la posibilidad de reelección inmediata, con lo cual este dato puede verse un poco sesgado en este sentido. En cuanto a los diputados con experiencia política en cargos de representación a través de cargos de elección popular, vemos que es mayoritaria en los casos de Brasil, Colombia y México, y ligeramente importante en Argentina y Uruguay. En este caso, es significativo que
significativo, relevante, que de estos 5 países, 3 tienen una estructura federal. Y, sin embargo, la experiencia en cargos de elección popular es menos usual en el caso de República Dominicana y Bolivia. En cambio, la experiencia en cargos de designación es altísima en el caso de República Dominicana, donde cerca del 70% de los diputados han ocupado algún cargo de designación, en Guatemala, Ecuador y México. Y en cuanto a la dedicación exclusiva a la política, la práctica totalidad de diputados en Bolivia, Chile, Colombia o Brasil afirman dedicarse de manera exclusiva a su trabajo como parlamentario. Sin embargo, tan solo un 13% de los diputados hondureños se dedican de manera exclusiva a su labor parlamentaria, es decir, que la compatibilizan con sus trabajos anteriores al que desempeñaban en el cargo, al igual que este porcentaje también es excesivamente bajo en el caso de Paraguay, Guatemala o República Dominicana. Para mostrarles ahora y una manera de representar de manera conjunta las variables que hemos visto que nos sirven y que utiliza la literatura de manera habitual para medir competencia, he realizado una representación HJ-BIPLO, que es un análisis multivariante que permite representar simultáneamente a las variables y a los países, en este caso, en un espacio de dimensión reducida, de manera que podamos conocer cuál es la configuración de los países y, además, qué variables son las que más influyen para que los países, como veremos ahora más adelante en el gráfico, estén posicionados de esa manera. Además, nos va a permitir hacer de manera un tanto orientativa, o sea, lo que voy a mostrar ahora más adelante no es nada concluyente y deberían hacerse análisis posteriores que pudieran confirmar de manera y que pudieran hacerse inferencias estadísticas para concluir lo que yo les voy, la clasificación de los países en función de su nivel de competencia, que les voy a mostrar más adelante. Así, de manera rápida, y cosas para que la representación biplot es un gráfico como es este gráfico, pero para que ustedes lo entiendan, cuando ahora yo muestre los resultados, simplemente unas cosas a tener en cuenta. Bueno, los países vienen representados como un punto y las variables van a ser los vectores o las flechas. Las variables que presentan mayor variabilidad y que van a ser las que más ayuden a discriminar o a diferenciar a las posiciones que tienen unos países y otros en el gráfico van a venir representadas por los vectores que sean más largos, y esas son las variables que más varianza van a explicar. La proximidad entre los puntos, entre los países, se interpreta como similitud entre ellos, y esto va a ser lo que nos va a permitir, en cierto modo, poder clasificarlos o extraer diferentes grupos de países en función de su nivel de competencia. La relación entre los países y las variables se realiza en términos de producto escalar, es decir, a partir de la proyección perpendicular de cada uno de los puntos sobre las variables que representan, los vectores que representan a las variables. Y, finalmente, una variable que tome un valor extremo en el vector, que esté representado en ese vector, tendrá un valor preponderante en el análisis. Bien. ¿Qué variables he utilizado en este caso para medir el nivel de competencia? Pues las que habíamos señalado antes: la experiencia parlamentaria, experiencia en cargos de elección popular, la dedicación exclusiva a la política y el nivel académico, tomando en cuenta los dos extremos, el porcentaje de diputados con estudios de posgrado y el porcentaje de diputados en las cámaras que no tienen estudios universitarios. He dejado fuera la variable cargos de designación porque no dispongo de esa información para los casos de Panamá, Brasil y Uruguay. Entonces, prefiero sacrificar esa variable y dejar a esos países, incluir a esos países, que dejarlos fuera. He incluido una variable un tanto discutible, que aunque se utilice habitualmente para medir competencia, que son los años de militancia o los años de trayectoria en un partido político. Digo discutible porque creo que esta variable puede no tener el mismo peso y creo que no tiene el mismo peso para medir competencia que pueda tener cualquiera de las otras, puesto que no sé en qué medida un diputado que tenga menos años de militancia en un partido sea menos competente que otro que tenga muchos más. Es cuestionable.
Dicho esto, las variables que más van a discriminar y que más van a diferenciar a los diputados de los diferentes países van a ser, por un lado, la experiencia parlamentaria y los años de militancia partidista, que están estrechamente relacionadas, tienen una correlación muy alta, y, por otro lado, el nivel académico de los diputados y la dedicación exclusiva a la política. Si tenemos en cuenta la experiencia parlamentaria y los años de militancia o la trayectoria política en cuanto a años, pues vemos que va a existir una separación clara de unos países y otros. Los situados en la parte inferior del gráfico van a ser aquellos que tienen una alta experiencia parlamentaria y llevan muchos años militando en un partido político, mientras que los ubicados en la parte superior del gráfico serían aquellos con una experiencia parlamentaria escasa y con una incorporación al partido bastante o relativamente reciente. Si tenemos en cuenta el nivel académico y la dedicación exclusiva a la política, la lectura la vamos a hacer en vertical y tendremos que son los diputados situados a la izquierda del gráfico los que tienen los diputados de estos países son los que tienen un mayor porcentaje de estudios de posgrado y una dedicación exclusiva a la política, mientras que los ubicados a la derecha del gráfico son aquellos que tienen un mayor porcentaje de diputados sin estudios universitarios y que compatibilizan de forma mayoritaria su carrera parlamentaria con otros trabajos. Siguiendo con la clasificación que Martínez Rosón hace en el 2006 sobre el nivel de competencia de los parlamentarios, con los datos de los actuales diputados que están ahora en activo en América Latina, podríamos establecer 5 grupos de diputados. Un primer grupo sería el formado por los diputados chilenos y brasileños, que según los datos de la encuesta de élites serían los más expertos de toda América Latina. Tienen una alta experiencia parlamentaria, tienen experiencia en cargos de elección popular, sobre todo los diputados brasileños son los que mayor experiencia parlamentaria tendrían, en otros cargos políticos, tienen un nivel académico alto, una dedicación exclusiva a la política y muchos años de militancia política. A este grupo es al que Martínez Rosón denominaba súper experto. Tendríamos un segundo grupo, que sería el formado por República Dominicana, El Salvador, Honduras y Uruguay, que este grupo se caracteriza por tener una relativa experiencia parlamentaria, pero menos experiencia en cargos de elección popular, a excepción del caso de Uruguay, que está un poquito más abajo y que anda a medias entre uno y otro. Lo que le separa y lo que hace, lo que pesa sobre los diputados uruguayos para estar en ese grupo, sobre todo es el nivel académico de sus diputados, que es lo que hace que acabe estando más en el grupo de los que Martínez Rosón denomina experto legislador, que comparten con el grupo de superexperto también el elevado número que tienen los años de militancia partidista, pero en cambio, como digo, tienen un escaso nivel académico y tampoco tienen una dedicación tan exclusiva a la política como el grupo de los superexpertos. Un tercer grupo sería el formado por Colombia, Argentina, Nicaragua, México, Perú y Ecuador. Este grupo, por lo que se caracteriza, es por haber desarrollado cargos de representación, están familiarizados con el círculo político, pero carecen de experiencia parlamentaria. Y dentro de este grupo podríamos incluso sacar o hacer una división. Los que están situados en la parte superior, Ecuador, Perú y México, que tienen una incorporación al partido relativamente reciente, mientras que los diputados colombianos, argentinos y nicaragüenses tienen una trayectoria política mayor y más años de militancia en el partido político. A este grupo es al que Martínez Rosón denomina político experto. Y este grupo, además, tiene una característica particular, y es que
son los diputados con un mayor porcentaje de, son países que tienen diputados con mayor porcentaje de estudios de posgrado y con dedicación exclusiva a la política. Y finalmente tendríamos el grupo de los inexpertos, que estaría formado por Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Paraguay. Y son aquellos que no pueden acreditar ni experiencia legislativa ni experiencia en otros cargos de elección popular. Si tenemos en cuenta y a la vista de estos resultados y, como digo, meramente y basándonos en lo que se ve en el gráfico y que no puede ser y no se puede tomar como nada concluyente porque necesitaríamos otro tipo de análisis para poder establecer esto, pero sí que estos resultados nos dejarían entrever que solo dos de las tres democracias consideradas más fuertes y con mayores indicadores de calidad de toda América Latina, Chile y Uruguay, se caracterizan también por tener diputados competentes o de calidad en términos de competencia, que serían si consideramos las dos categorías de experto legislador y superexperto. En cambio, democracias débiles en la región andina y Centroamérica, como puede ser Bolivia o Guatemala, que también tienen puntuaciones bajas en los indicadores de calidad de la democracia habituales, también tendrían puntuaciones bajas en el nivel de competencia de sus diputados. Sin embargo, otros casos, como puede ser el de Colombia, que llama la atención, tiene un mayor porcentaje de políticos que podríamos denominar también competentes, no tanto en que tengan experiencia parlamentaria, pero sí tienen bastante experiencia en términos de cargos políticos. Esto en lo que respecta a la categoría de competencia. Pero ¿qué sucede con las otras tres categorías? De manera breve, porque no tengo muchos datos sobre esto todavía y porque ahora mismo, como digo, esta es una nueva línea de investigación del Instituto y en el cuestionario, entre otras cosas, han incluido para las nuevas cámaras que se están entrevistando algunas preguntas que nos permitan medir un poco este tipo de información. De una batería de respuestas posibles, de características posibles que pueda tener un buen político, nosotros les preguntamos a los parlamentarios qué características o qué dos características consideran ellos que deben de ser las más importantes para ser un buen político. De todas ellas, la honradez, incorruptible, íntegro, es la considerada la principal característica que ha de tener un buen político por el 50% de los diputados latinoamericanos. En el caso de El Salvador, Chile y Nicaragua, estos porcentajes son todavía más elevados. En cambio, en el caso de Argentina y Colombia, parece que la honestidad no sería la clave para ser un buen político. Sin embargo, si sumamos las respuestas de los que lo citan la honestidad en primer lugar o en segundo lugar, vemos que los porcentajes aumentan considerablemente y sigue siendo la característica más valorada por los diputados latinoamericanos o que consideran ellos que ha de tener un buen político. Y en este caso, los diputados argentinos y colombianos parece que entre sus dos características parece que se incluye ya la honestidad, aunque no sea la primera. Pero ¿qué sucede con el carisma? ¿Cuánto de importante es el carisma para los diputados como característica que ha de tener un buen político? Pues los datos nos muestran que el carisma no es un indicativo de ser un buen político, o al menos así lo cree el 15% de los diputados de América Latina. Si bien es una característica bastante importante para los diputados guatemaltecos y bolivianos, pero sin embargo nada importante para los argentinos. Si, al igual que en el caso anterior, sumamos las respuestas de los que lo citan en primer lugar o en segundo lugar, vemos que los porcentajes en este caso no cambian sustancialmente y no hay muchas variaciones y los argentinos siguen sin incluirlo entre sus dos principales cualidades o características para ser un buen político. Por lo que podría concluirse que el carisma en este caso no es sinónimo de ser un político de calidad.
¿Pero importa el carisma en la elección como diputado? Vale, no es una característica importante para ser un buen político, pero ¿importa para que un político sea elegido? Pues lamentablemente no tengo todavía suficientes datos como para mostrar esto, pero un avance de ello es los resultados que tenemos de las encuestas de Ecuador y El Salvador recientemente realizadas, y de estas 5 características que se les muestra, vemos que en este caso el carisma y el liderazgo, tanto en Ecuador como sobre todo el liderazgo en el caso de El Salvador, aumentan considerablemente. Si antes en primer y segundo lugar lo citaban en Ecuador, en el caso de Ecuador un 21%, en el caso de El Salvador un 20,6%, vemos que esos porcentajes aumentan considerablemente, con lo cual tener carisma no es una característica o no es sinónimo de calidad, pero sí parece ser una cualidad necesaria para ser elegido diputado. Y ya para finalizar, simplemente quería terminar diciendo que, o mostrando y reafirmándome en la complejidad que tiene el estudio de la carrera parlamentaria y de la calidad de un político, y que todos los que trabajamos en estos temas y todos aquellos que estén trabajando sobre él, creo que tenemos una tarea difícil y dura por afrontar, y que todo pasa por tratar de definir bien qué se entiende por cada uno de estos conceptos. Nosotros, desde el inicio y el planteamiento de este proyecto, de esta nueva línea de investigación, pensamos, el equipo de élites, que era necesario abordar el estudio de la calidad desde los 3 diferentes ejes de análisis, tanto desde la calidad de los diputados, calidad de la institución y del cumplimiento de sus tareas. Y de esa manera va a ser posible poder quizá hablar de calidad del político, midiendo las 3 cosas. Y esto lo que nos va a llevar también es a plantearnos diferentes preguntas que yo dejo sobre la mesa y a las que habrá que tratar de dar respuesta. Y es si las características de los diputados van a ser predictoras o no de cómo se desarrollan las funciones en el Parlamento, o en qué medida las características del Parlamento pueden influir en el modo en que se puedan desempeñar, por ejemplo, las funciones legislativas.